¿Qué es esta gripe que estamos viviendo en estos momentos y es en todo el país? Porque en Sí. muchas provincias, por lo menos, comentan lo mismo que nosotros. Bueno, mire, después de la pandemia del COVID, los llamados virus respiratorios tradicionales han vuelto a ocupar el centro de la escena. Y entre esos virus respiratorios, le diría que la vedette es la influenza, ¿no? El virus gripe. Lo que ocurre es que este año, al igual que hace 2 años atrás, hubo una circulación extemporánea de influenza A, un serotipo que se llama H3N2, que no es el serotipo de la pandemia del 2009, es otro serotipo, pero que tiene el mismo impacto que el serotipo H1N1, que es el virus de influenza A de la pandemia. Dicho esto, los síntomas son casi exactamente iguales. Entonces hubo casos anticipados. Habitualmente el virus de influenza circula en otoño y en invierno y parte de la primavera, igual que el VRS, que es el causal de la bronquiolitis en menores de 2 años. Acuérdese que la primera causa de internación en pacientes menores de 2 años por enfermedad respiratoria baja, como así también rinovirus, adenovirus y otros más. Pero es importante que la población sepa que hay una vacuna para esto, es una enfermedad inmunoprevenible. Por tal motivo hay que alentar a que se vacunen de manera gratuita entre los 6 meses y los 2 años y después de los 50 años de manera gratuita también, y todos aquellos pacientes que tienen alguna comorbilidad, algún factor de riesgo también deben vacunarse. ¿Es mortal, doctor, por ahí para los mayores de 50 años esta gripe? ¿Puede llegar a serlo? No es una enfermedad mortal. Ajá. La mortalidad que tiene es muy baja, muy baja. Bien. No llega al 0,7%. Bien. Doctor, pero aún así es importante que la gente sepa que es una enfermedad inmunoprevenible. doctor, se escuchan también muchos casos de neumonía. Mucha gente dice, no, estuve internado con neumonía. ¿Puede derivar esta gripe en neumonía o es paralela a la neumonía? ¿Es distinto? No, es una excelente pregunta. El virus gripe, como cualquier virus respiratorio, habitualmente a usted le genera una inmunodeficiencia transitoria con una mayor predisponibilidad a hacer alguna complicación bacteriana. Una de las principales complicaciones del virus gripe es la neumonía. Doctor, le pregunto, tema barbijos. Muchas personas, y mire que me llama mucho la atención eso, la responsabilidad que están teniendo algunos, que sienten los síntomas y dicen, me voy a poner barbijo. ¿Recomienda eso o recomienda directamente, estás con síntomas, hacer reposo, andar al médico y hacer reposo? Las dos cosas. Mire, si usted se va a quedar en casa y en su casa no hay ningún adulto vulnerable, no hace falta que usted use barbijo. Bien. Que tenga un ambiente ventilado es más que suficiente. Pero si usted va a desplazarse al médico, al laboratorio o a donde fuese, es preferible que usted use barbijo, sobre todo si se desplaza en transporte público. Es decir, que todo aquel paciente que sea sintomático respiratorio debería usar barbijo. Estos virus respiratorios se transmiten exactamente igual que el COVID, que también es un virus respiratorio a través de las secreciones nasales. O si usted tose, si usted estornuda, etcétera, o si habla muy cerca, se puede contagiar. Por tal motivo, la medida preventiva más adecuada es el uso del barbijo. Bien. Muchos niños contagiados con gripe, ¿qué recomienda a los padres para que tengan en cuenta al momento de llevarlos al jardín y demás y que por ahí eviten contagiarse de la enfermedad? El paciente que está cursando un síndrome gripal, es decir, el paciente que tiene fiebre, dolor muscular, dolor articular, con un estado de postración muy marcado, es preferible, por supuesto, que no vaya a la escuela. De esa manera va a evitar la transmisibilidad a sus compañeros. Y aparte de eso, el lavado de manos no reemplaza, con agua y jabón, no es reemplazado por alcohol gel. Si usted va a usar alcohol gel, que sea como una medida complementaria para la higiene de sus manos y que no sea la medida de elección para la higiene de ellas. Es importante que la gente sepa que hay que lavarse las manos con agua y jabón. Y eso es una medida más que suficiente para evitar la transmisibilidad del virus, ¿no? Y por supuesto vacunarse. Si usted no está en el grupo etario que recibe la vacunación de manera gratuita,
Mi sugerencia es que haya una vacunación universal, es decir, que vaya a la farmacia de su confianza, compre la vacuna más barata, porque todas tienen el mismo componente, perfecto, y que se la aplique. Y que sepa que desde el momento que se la aplica, al momento que usted genera anticuerpos neutralizantes, es decir, hasta que usted genera anticuerpos que lo van a proteger, va a pasar más o menos entre 2 semanas y 2 semanas y media. Entonces, y que no es inmediata la generación de anticuerpos. Por otro lado, uno de los mitos, un folclore social, es que la gente dice, yo me vacuné y ese año que me vacuné fue el peor año porque me agarré una gripe tremenda. Claro. Y no es así. Eso es porque usted se vacuna en un momento donde ya hay circulación viral y usted puede adquirir la gripe 2 o 3 días después de la vacunación porque ya venía incubándola. Pero es una vacuna por virus inactivado. Se puede poner en pacientes oncohematológicos, en pacientes nefrópatas, en pacientes ancianos, y no genera esa reactogenicidad. Simplemente es un mito, es un folclore social, ¿no?